1828. La bruma de la madrugada cubría los cerros de Morelos con una densidad que parecía inmovilizar el aire. El olor a tierra húmeda se mezclaba con el de las flores silvestres que crecían junto a las veredas empedradas, donde los caseríos se agrupaban como si buscaran protección unos de otros. Nadie hubiera imaginado que bajo ese silencio rural, entre paredes de adobe y techos de teja, se ocultaba una tradición tan brutal que ni los documentos oficiales se atrevían a describir en detalle. Un cuaderno sin firma, hallado 2 siglos más tarde, cambiaría el entendimiento de aquella región para siempre. El hallazgo ocurrió en 2019, cuando una familia local decidió demoler una vieja bodega anexa a su hacienda. Entre vigas podridas y costales resecos apareció un cofre metálico corroído. Dentro, envuelto en trapos ennegrecidos, descansaba un cuaderno de cuero con el año 1828 grabado en la tapa. Las hojas, amarillentas y quebradizas, parecían haber sobrevivido incendios y humedad. Lo primero que llamó la atención fue el dibujo de un altar, una mesa baja, un cuchillo de mango tallado y un ramo de flores marchitas. Debajo, una sola palabra escrita con caligrafía rígida: prueba. El cuaderno fue entregado al Archivo Histórico de Cuernavaca. Los expertos coincidieron en que no pertenecía a un sacerdote ni a un funcionario, sino a alguien que documentaba sucesos con obsesiva precisión. Cada página contenía descripciones de bodas realizadas en pequeñas comunidades serranas, nombres completos de los novios, edades, detalles de sus familias. Pero tras cada registro aparecía un párrafo perturbador. La novia se presentó sin lágrimas. Ofreció su seno izquierdo como ofrenda. El corte fue limpio, bendecido con cenizas. Esa frase, repetida con ligeras variaciones, aparecía más de 20 veces. Las primeras hipótesis sugirieron que podría tratarse de una exageración o de un texto simbólico. Sin embargo, una investigación inicial reveló coincidencias entre los nombres del cuaderno y los registros parroquiales de la época. Aquellas mujeres habían existido. Sus fechas de matrimonio coincidían. El misterio dejó de ser una curiosidad y se convirtió en una investigación oficial. En las semanas siguientes, los medios locales apenas mencionaron el hallazgo, describiéndolo como una rareza histórica, pero para los historiadores y antropólogos era la punta de un iceberg. Las comunidades más antiguas de Morelos siempre habían sido reservadas. Sus historias orales rara vez salían del círculo familiar. Lo inquietante era que muchos ancianos se negaban a hablar, y cuando lo hacían, sus voces se apagaban. «Eso no debe contarse. La sangre llama a la sangre», murmuraban. Entre las páginas del cuaderno también aparecían dibujos. Mujeres con trajes de boda blancos, sus rostros tapados con velos, rodeadas de símbolos geométricos. Algunas figuras parecían estrellas de 6 puntas incompletas, otras imitaban espirales que convergían en un punto oscuro. Lo más perturbador era un boceto detallado de un cuchillo ceremonial. Hoja curva, mango tallado con un ojo abierto. Bajo el dibujo, una anotación breve: «Solo quien prueba el dolor conoce la fidelidad». Los peritos del archivo determinaron que la caligrafía pertenecía a una sola persona, posiblemente un escribano o cronista contratado por una familia poderosa. En el reverso de la última página había una frase escrita con tinta roja: «Quien lea, que calle. Quien calle, que proteja». Nadie pudo identificar al autor. El cuaderno no estaba firmado y no tenía marcas que indicaran su procedencia exacta. El hallazgo despertó interés internacional. Antropólogos europeos lo compararon con prácticas tribales de sacrificio, pero nunca se había documentado algo similar en comunidades católicas del México poscolonial. La hipótesis más extendida señalaba que una familia influyente había mantenido rituales prehispánicos disfrazados de ceremonias cristianas. Sin embargo, no había pruebas físicas, todavía. Un mes después, el investigador Julián García presentó un informe preliminar. El cuaderno no es alegórico. Los nombres y fechas corresponden a registros reales. El nivel de detalle anatómico sugiere observación directa. Este documento fue escrito por un testigo presencial. El tono seco del informe contrastaba con el contenido macabro, aumentando su credibilidad. Mientras tanto, en el pueblo donde se halló el cuaderno, los rumores crecían. Se decía que ciertas casas antiguas nunca eran habitadas por completo,
que los propietarios cambiaban de apellido cada generación. Una anciana llamada Magdalena López, de 94 años, fue la única que aceptó hablar con los investigadores. Su testimonio fue grabado. No es cuento, señor. Mi abuela decía que antes las mujeres iban al altar con miedo, pero no a Dios. Iban porque así lo mandaba el hombre que gobernaba desde la montaña. A veces, cuando llueve, todavía se oyen los cantos. Su voz tembló y se negó a dar más detalles. El misterio comenzó a adquirir forma. No se trataba solo de un hallazgo aislado, sino de una tradición que había dejado huellas tangibles en la memoria colectiva. Cada página del cuaderno parecía un eco de un secreto que sobrevivía en silencio. Y mientras más personas lo leían, más evidente resultaba que los descendientes de aquellas familias todavía habitaban las mismas tierras. En la última reunión del equipo de investigación, alguien propuso cerrar el acceso al cuaderno, no por seguridad histórica, sino por temor. Temor a despertar algo que había permanecido oculto demasiado tiempo. El archivo decidió digitalizarlo y guardar el original en una bóveda, pero el daño ya estaba hecho. La historia había salido a la luz. Las entrevistas comenzaron discretamente, casi en secreto. Los investigadores sabían que cualquier intento de cuestionar tradiciones locales podía despertar rechazo inmediato. Por eso, en lugar de acudir con grabadoras visibles y carpetas oficiales, se presentaban como curiosos turistas que deseaban aprender sobre costumbres antiguas. En los primeros días, solo obtuvieron sonrisas educadas y evasivas. «Aquí ya no se hacen esas cosas», repetían los habitantes. Sin embargo, había un nerviosismo latente, como si el simple hecho de mencionar ceremonias nupciales despertara memorias que nadie deseaba compartir. Fue en la plaza principal, bajo la sombra de un jacarandá centenario, donde un anciano aceptó hablar. Se llamaba Esteban Ruiz. Tenía más de 80 años y sus manos temblaban de artritis. Su voz era apenas un susurro. «No lo diga muy alto, señor. Aquí las muchachas tenían que dar prueba de amor. Mi abuela me contaba que, antes de entrar a la iglesia, ellas se ofrecían». No terminó la frase, pero su mirada perdida transmitía el peso de lo que callaba. Cuando se le mostró una copia del cuaderno hallado, Esteban se persignó y lo rechazó de inmediato. «Ese libro trae desgracia». Los investigadores comprendieron que no se trataba de superstición simple. Había una estructura social que había permitido que ese ritual persistiera durante generaciones. Entrevistas posteriores revelaron que todos los relatos coincidían en un personaje enigmático: el Señor de la Montaña. Nadie precisaba su nombre real, pero todos lo describían como un hombre influyente que controlaba tierras, matrimonios y herencias desde la primera mitad del siglo XIX. Mi abuelo decía que nadie se atrevía a casarse sin su bendición, y que su bendición siempre costaba sangre, comentó una mujer de mediana edad que pidió anonimato. Entre los testimonios más estremecedores estaba el de una enfermera jubilada, Marta González, quien relató una experiencia de juventud. «En 1965 me llamaron a una casa antigua, en las afueras. Decían que una recién casada estaba muy grave. Cuando llegué, ella estaba desangrada, con un vendaje tosco sobre el pecho. No quise preguntar, pero su suegra me dijo: así debía ser, ahora ya pertenece a la familia». Marta nunca reportó el caso, temiendo represalias. «Ese apellido aún manda aquí», murmuró. El equipo de investigación comenzó a trazar un mapa con las ubicaciones mencionadas en las entrevistas. Sorprendentemente, todas las historias se concentraban en un radio de apenas 20 kilómetros alrededor de una colina llamada Cerro de las Cruces. Allí, según los relatos, existía una hacienda que había sido demolida en los años 30. Sin embargo, fotografías antiguas conservadas en archivos familiares mostraban una construcción majestuosa, con un gran portón de hierro y una capilla privada. Esa propiedad había pertenecido, según los registros, a la familia Alcázar, uno de los linajes más antiguos de Morelos. Un hallazgo inesperado reforzó las sospechas. En un registro civil de 1842 se encontró una anotación marginal junto a una boda. Concluida ceremonia. Conforme al mandato de la casa patronal, nadie supo explicar a qué mandato se refería, pero coincidía con las fechas y los nombres del cuaderno. El misterio se profundizaba. No eran historias aisladas,
sino una práctica institucionalizada. Los testimonios recogidos también describían señales que los investigadores comenzaron a reconocer. En varias casas antiguas de la región aparecían marcas talladas en madera o piedra, espirales, ojos y triángulos incompletos. Algunos pobladores las consideraban simples adornos, pero para los ancianos eran advertencias. Esa es la señal de que allí vivió una novia marcada, explicó Esteban Ruiz, el primer testigo. Se descubrió que muchas de esas casas estaban abandonadas o habitadas por descendientes directos de las familias mencionadas. La recopilación de estas historias empezó a formar un patrón inquietante. El ritual no había desaparecido de golpe, sino que había ido mutando con el tiempo. Si en 1828 las descripciones eran explícitas y ceremoniales, en los años siguientes se convirtió en un secreto familiar transmitido de forma privada. Lo que parecía un vestigio de fanatismo religioso era, en realidad, una práctica de control social que garantizaba obediencia y sumisión. Los investigadores decidieron entrevistar también a sacerdotes locales. La mayoría negó conocer tales tradiciones, pero un sacerdote retirado, el padre Ignacio, ofreció una respuesta ambigua. La Iglesia sabía de cosas que no podía cambiar. A veces bendecíamos lo que no entendíamos, porque era mejor así. Su voz sonaba resignada, como quien guarda secretos desde hace décadas. Poco a poco, las entrevistas se volvieron más difíciles. Algunos pobladores comenzaron a vigilar los movimientos del equipo de investigación y hubo amenazas veladas. No remuevan lo que ya está enterrado. A pesar de ello, el grupo continuó, convencido de que las historias orales eran el único hilo que podía conducirlos al origen de la práctica. Lo que ninguno esperaba era encontrar documentos oficiales que corroboraran cada palabra de los ancianos. La línea entre rumor y evidencia comenzaba a difuminarse, y como si el destino quisiera acelerar los acontecimientos, una tarde apareció un hombre con una carpeta de cuero, asegurando que pertenecía a la parroquia de San Miguel de las Cruces. Dentro había actas amarillentas que hablaban de ceremonias especiales. Por primera vez, el secreto ancestral empezaba a adquirir peso legal. Las actas parroquiales llegaron envueltas en una tela bordada con hilo dorado. El hombre que las entregó, un sacristán jubilado llamado Roberto Téllez, explicó que habían permanecido guardadas en una bóveda detrás del altar mayor de la iglesia de San Miguel. El padre Ignacio dijo que nunca se debían mostrar, murmuró. Los documentos estaban fechados entre 1815 y 1850, escritos con caligrafía firme en latín y español antiguo. Cada hoja estaba numerada, firmada y sellada, lo que confirmaba su autenticidad. A simple vista, parecían registros rutinarios de matrimonios, bautizos y defunciones. Sin embargo, un análisis más detenido reveló una anomalía recurrente. Junto a ciertos nombres femeninos, aparecía una marca diminuta, una cruz invertida acompañada por una palabra: Signata. Los investigadores comenzaron a transcribir las actas, fascinados por su tono impersonal. Día 12 del mes de abril de 1822, casáronse en esta parroquia María de los Ángeles y don Lorenzo Alcázar, conforme a lo dispuesto por la Santa Iglesia y las costumbres de la casa patronal. Esa última frase, repetida en múltiples registros, generó escalofríos. La combinación de formalidad e insinuación era inquietante. El uso de costumbres de la casa patronal sugería la existencia de un sistema paralelo de normas, aceptado por la iglesia local. Entre las hojas había también memorandos escritos a mano por sacerdotes que parecían advertir sobre lo que presenciaban. Uno de ellos, firmado por el padre Benito, rezaba: «Se cumplió el mandato. La doncella mostró valor y silencio. Fue bendecida después de la señal. La palabra señal estaba subrayada 2 veces». Otro documento mencionaba que, tras la ceremonia, la novia fue atendida por la matrona mayor de la familia. Todo indicaba que el ritual se realizaba de manera oficial, con asistencia eclesiástica y familiar, y los peritos históricos aseguraron que era raro encontrar documentos tan explícitos sobre costumbres privadas. La Iglesia solía evitar registrar prácticas contrarias a su doctrina, pero en este caso había una aceptación tácita. Es como si la parroquia estuviera subordinada a esa familia, o a algo más antiguo, explicó la historiadora Elena Márquez. Además, se detectó un patrón geográfico.
Todas las novias signata provenían de rancherías cercanas al Cerro de las Cruces, reforzando la hipótesis de un culto local enraizado. El hallazgo de un pequeño cuaderno adicional añadió un matiz perturbador. Era una lista simple, sin encabezados, con nombres femeninos y fechas. Junto a algunos nombres había anotaciones breves. No resistió, marcada en silencio, sangre aceptada. La caligrafía coincidía con la del primer cuaderno hallado en la hacienda demolida. Los investigadores comenzaron a pensar que ambos textos eran parte de un mismo archivo personal, quizá de un cronista familiar. Lo más desconcertante fue descubrir que varios apellidos seguían existiendo en la región, con descendientes que aún residían en las mismas tierras. Para comprender el alcance del ritual, se solicitó apoyo a antropólogos especializados en religiosidad popular. Ellos compararon los documentos con prácticas prehispánicas registradas en códices mexicas y tlahuicas. En algunas culturas, las mujeres nobles ofrecían mechones de cabello o sangre como señal de unión espiritual. Sin embargo, la mutilación del seno no tenía precedentes claros. Esto no parece una supervivencia indígena pura, sino una fusión siniestra entre simbolismo católico y sacrificio ritual, concluyó el informe preliminar. Mientras tanto, las autoridades eclesiásticas se mostraban reticentes. El obispado de Cuernavaca se negó a comentar, alegando que los documentos pertenecían a archivos históricos sin relevancia actual. Pero la presión mediática crecía. Periodistas locales filtraron fragmentos de las actas y entrevistas con testigos, lo que generó controversia. Algunos sectores defendían que se trataba de leyendas exageradas, mientras que otros exigían investigar a fondo. El equipo de investigación comenzó a trabajar bajo estricta confidencialidad. En paralelo, algunos testimonios orales adquirían mayor peso. Una anciana llamada Juana Serrano relató que su bisabuela había sido preparada antes de casarse. Decían que así el hombre sabría que su esposa le pertenecía. Ella nunca mostró el pecho descubierto. Siempre usaba mantillas. Juana reveló que de niña había encontrado en su casa una caja con vendas antiguas manchadas de sangre seca. Mi madre me dijo que no tocara nada, que eran cosas de familia. Sus palabras confirmaban que los documentos no eran simples curiosidades archivísticas. Las cicatrices existieron. El ambiente en el pueblo comenzó a tensarse. Familias influyentes, cuyos apellidos aparecían en las actas, empezaron a evitar a los investigadores. Algunas reuniones comunitarias fueron interrumpidas por hombres que exigían el cierre del proyecto. «Ustedes no entienden lo que mueven», advirtió un agricultor local, mientras señalaba la colina con el dedo. «Esa tierra no olvida». Una noche, mientras revisaban las actas en la biblioteca municipal, los investigadores notaron una anomalía. En una página de 1833, la tinta roja resaltaba sobre las demás. El párrafo decía: «Cumplida la ceremonia en la capilla del cerro». Se conserva la prueba en el relicario. Nadie había mencionado antes la existencia de un relicario. Ese dato se convirtió en la nueva pista prioritaria. Si ese objeto aún existía, podría ser la primera evidencia física del ritual. La obsesión por encontrar ese relicario creció. Los investigadores comenzaron a buscar mapas antiguos de la región, con la esperanza de localizar la capilla mencionada. Sin embargo, la colina aparecía en los registros como una propiedad privada sin edificaciones desde 1904. Había sido demolida, enterrada o simplemente borrada de los documentos oficiales. El silencio alrededor del Cerro de las Cruces se volvía cada vez más ominoso, como si la tierra misma custodiara un secreto que no quería ser revelado. Entre los documentos recuperados había una serie de sobres amarillentos atados con un lazo de tela descolorida. Su procedencia no estaba clara. Aparecieron en una venta de antigüedades en Cuernavaca, comprados por casualidad por un coleccionista que, al leer los apellidos, decidió entregarlos al equipo de investigación. Las cartas estaban dirigidas a un tal don Ignacio Alcázar, fechadas entre 1847 y 1848. Lo que las hacía diferentes era que no eran actas ni registros formales, sino confesiones íntimas, escritas con una caligrafía delicada que dejaba entrever nerviosismo, firmadas por María S., una joven que parecía ser parte de la misma familia implicada en las ceremonias. Sus palabras,
ofrecían por primera vez una perspectiva en primera persona de aquel rito. Querido Ignacio, me arde el pensamiento al imaginar lo que sucederá en la capilla. La matrona me ha dicho que el sacrificio es inevitable, que sólo así podré convertirme en tuya. No sé si debo sentirme honrada o aterrorizada. Esta noche lloré hasta manchar el velo que me diste. No me atrevo a preguntarte si tú también temes. La carta, fechada el 10 de junio de 1847, estaba manchada con lágrimas secas que habían dejado halos marrones sobre el papel. En una segunda misiva, enviada apenas 3 días antes de la boda, María relataba los preparativos. Me han enseñado los cantos. Son en una lengua que no comprendo. Mi madre dijo que su abuela los recitaba igual. La matrona me colocó una cinta sobre el pecho izquierdo. Dijo que allí será la señal. No puedo dejar de temblar. Las cartas no estaban dirigidas a un sacerdote ni a un confidente neutral, sino al propio futuro esposo. Este detalle estremeció a los investigadores. El hombre conocía el ritual de antemano y aparentemente lo aprobaba. En una de las últimas cartas, María escribió: «Si sobrevivo, prométeme que no dejarás que lo hagan con nuestras hijas. Yo acepto porque así lo manda la sangre, pero tú puedes romper el ciclo». La frase final estaba subrayada 2 veces. No había respuesta de Ignacio entre los documentos. Nadie sabía si aquellas súplicas fueron ignoradas. Los expertos en paleografía coincidieron en que la caligrafía era auténtica y de época. El tono íntimo, lejos de la formalidad de los documentos eclesiásticos, ofrecía un contraste brutal. Mientras las actas narraban con frialdad la ceremonia, estas cartas revelaban el sufrimiento humano detrás del ritual. Este es un testimonio único, porque es una voz femenina, directa, sin filtro clerical ni familiar, comentó la historiadora Márquez. Para ella, las cartas demostraban que el rito no era aceptado con resignación pasiva, sino temido y odiado en secreto. Al revisar los sobres, el equipo encontró una carta sin fecha ni firma, escrita con trazos apresurados. El papel estaba roto por los pliegues y algunas palabras eran ilegibles, pero se alcanzaba a leer: «La sangre llama a la sangre. Nosotras obedecemos. Así nos enseñaron, así debe continuar». La letra no parecía de María, sino de otra mujer, quizás una matrona o una hermana mayor. Esta misiva reforzaba la idea de una tradición transmitida entre mujeres, quizás incluso contra su voluntad, pero asumida como inevitable. El hallazgo de estas cartas generó un debate en el equipo. ¿Debían hacerse públicas? Algunos argumentaban que podían ofender a las familias descendientes, otras aún influyentes en la región. Sin embargo, los antropólogos insistieron en su valor histórico. No es solo una práctica aberrante, es una muestra de cómo las estructuras de poder se perpetúan en silencio, dijo uno de ellos. Finalmente, se decidió archivarlas bajo custodia restringida, aunque fragmentos ya habían comenzado a circular discretamente entre académicos. Paralelamente, la búsqueda de la capilla mencionada en las cartas y en las actas tomó fuerza. En una de ellas, María describía con detalle el camino. El sendero serpentea entre piedras negras. Hay cruces de madera clavadas en los árboles. Al llegar, el aire huele a cera y humedad. Este relato permitió al equipo trazar posibles rutas antiguas hacia la cima del Cerro de las Cruces. Usando mapas topográficos de mediados del siglo XIX, descubrieron que la zona había sido parcialmente expropiada durante la Revolución, pero muchas de sus estructuras nunca fueron demolidas, solo cubiertas por vegetación. En paralelo, aparecieron rumores más oscuros. Un hombre llamado Tomás, antiguo cuidador de ganado, contó que de niño lo habían llevado a esa colina para recoger leña. Había piedras grandes con dibujos. Mi abuelo me dijo que ahí enterraban a las mujeres valientes. Cuando se le preguntó qué significaba valientes, Tomás se encogió de hombros. Las que se dejaban marcar sin gritar. Su testimonio coincidía con las descripciones de las cartas, donde María temía que su llanto fuera considerado una falta de fe. Los investigadores empezaron a recibir advertencias más explícitas. Alguien deslizó una nota debajo de la puerta del archivo donde trabajaban. «Deténganse. Lo que buscan sigue vivo». La frase estaba escrita con tinta roja, imitando las marcas del cuaderno original. Este detalle generó alarma. Ya no se trataba solo de un pasado lejano.
Alguien en el presente vigilaba cada paso de la investigación. Pese a las amenazas, el equipo decidió organizar una expedición nocturna al Cerro de las Cruces. Las cartas de María servirían como guía. Con linternas y equipo de excavación ligero, trazaron un plan para localizar restos de la capilla y, con suerte, el misterioso relicario mencionado en las actas. Lo que aún ignoraban era que esas cartas contenían más pistas de las que podían imaginar, y que cada palabra escrita por María parecía haber sido diseñada para guiar a quien se atreviera a seguir sus pasos más de un siglo después. El ascenso al Cerro de las Cruces comenzó en silencio absoluto. El equipo de investigación partió al anochecer, cuando la neblina empezaba a descender por las laderas como un velo espeso. Llevaban consigo copias de las cartas de María y un mapa rudimentario confeccionado a partir de documentos del siglo XIX. A medida que subían, las linternas revelaban cruces de madera semipodridas, clavadas en troncos retorcidos. Algunas estaban adornadas con cintas descoloridas y velas derretidas, como si alguien aún visitara esos lugares. El ambiente era denso, y el aire olía a humedad y resina. Uno de los antropólogos murmuró: «Parece un cementerio vertical». Tras 2 horas de ascenso, el grupo llegó a un claro. Allí encontraron piedras talladas con espirales y ojos abiertos, idénticos a los dibujos del cuaderno original. La coincidencia provocó escalofríos. Lo que hasta entonces parecía simbología abstracta, ahora estaba grabado en roca sólida, confirmando que aquel culto había dejado huellas materiales. «Esto es más antiguo que la iglesia misma», comentó Elena Márquez, mientras tomaba fotografías. Nadie se atrevió a levantar la voz. Incluso el sonido de las cámaras parecía profanar el silencio del cerro. Al explorar los alrededores, hallaron restos de muros derruidos, cubiertos de musgo y raíces. Entre las piedras sobresalía un arco semicircular, apenas visible bajo la vegetación. Un análisis preliminar sugirió que formaba parte de una construcción mayor, probablemente la capilla mencionada en las actas. Las cartas de María habían descrito velas y olor a cera, lo que coincidía con el lugar. Los investigadores comenzaron a retirar ramas y hojas, revelando un acceso estrecho que conducía a una estancia subterránea. El pasadizo estaba cubierto de polvo y telarañas. Al encender las linternas, notaron marcas en las paredes, cruces invertidas, círculos concéntricos, inscripciones en náhuatl antiguo mezcladas con frases en latín. La mezcla de idiomas y símbolos reforzaba la teoría de una tradición híbrida. Un antropólogo señaló que algunos símbolos correspondían a representaciones prehispánicas de sacrificio y protección espiritual. El equipo avanzó lentamente, sintiendo el suelo irregular bajo sus botas. En el aire flotaba un olor metálico, como si la piedra aún guardara rastros de sangre seca. Al final del túnel encontraron un pequeño altar de piedra negra. Encima había restos de cera endurecida y una caja de madera cerrada con un candado oxidado. Nadie habló durante varios segundos. «El relicario», susurró Elena, recordando la anotación en tinta roja de 1833. Decidieron no abrirlo allí, por temor a dañar su contenido. Lo fotografiaron y lo envolvieron cuidadosamente antes de emprender el descenso. Sin embargo, el hallazgo despertó una sensación de inquietud. La caja parecía tener un peso desproporcionado para su tamaño, y al moverla sonaba como si contuviera metal. De regreso en el laboratorio, el relicario fue abierto bajo estrictas medidas de conservación. Dentro había un paño bordado con símbolos idénticos a los grabados en las piedras del cerro. Bajo el paño, una pieza metálica llamó la atención. Era un cuchillo ceremonial, idéntico al dibujado en el cuaderno. Su hoja curva estaba manchada con un residuo oscuro que, según análisis preliminar, contenía restos de hierro y hemoglobina. También había pequeñas cintas de tela manchadas, enrolladas con esmero, como reliquias sagradas. La presencia de esos objetos convertía las leyendas en hechos tangibles. El hallazgo del cuchillo atrajo la atención de las autoridades, que intervinieron para custodiar el material. Sin embargo, el equipo insistió en continuar con la investigación. Las cintas manchadas fueron sometidas a pruebas de ADN, revelando que pertenecían a varias mujeres distintas. Las muestras eran demasiado antiguas para obtener identificaciones precisas, pero el patrón genético coincidía con poblaciones actuales de la región. Esto demuestra continuidad genética.
Estas mujeres no son fantasmas del pasado, son ancestros directos de familias vivas hoy, explicó uno de los biólogos. Mientras tanto, nuevos rumores comenzaron a circular en el pueblo. Algunos vecinos aseguraban haber visto luces en el cerro la noche de la expedición. Otros afirmaban haber escuchado cantos extraños. «Se han despertado», dijo una anciana mientras cerraba su ventana. El equipo recibió mensajes anónimos advirtiendo que detuvieran las excavaciones. Las amenazas se intensificaron cuando una camioneta desconocida comenzó a seguirlos por las carreteras rurales. «Alguien no quiere que sepamos más», comentó Elena. Un descubrimiento inesperado complicó aún más la situación. Entre los restos hallados en el altar había una pequeña caja de madera secundaria. Dentro había pergaminos enrollados que describían oraciones en una mezcla de latín y náhuatl. Una frase se repetía en cada uno. «La pureza es el sello que protege la sangre». Los antropólogos sugirieron que el ritual tenía un trasfondo místico más complejo que un simple acto de control patriarcal. Parecía estar ligado a creencias de protección espiritual y linaje. El sacrificio del seno, lejos de ser solo una muestra de obediencia, era visto como una ofrenda para garantizar prosperidad a la familia. El equipo comenzó a sentir que los símbolos que antes parecían estáticos cobraban vida en su mente. Algunos miembros reportaron sueños inquietantes, pasillos de piedra iluminados por velas, mujeres vestidas de blanco cantando en lenguas desconocidas. Elena, en su diario, escribió: «El cerro parece vigilarnos. Es como si hubiéramos entrado en un espacio que no nos pertenece». Esas anotaciones, aunque personales, se convirtieron en parte integral de la investigación, pues reflejaban el peso psicológico del proyecto. El hallazgo de los símbolos y del relicario no solo confirmó la existencia histórica del ritual, sino que también reveló que, de algún modo, seguía vivo en la memoria colectiva. Cada nuevo dato parecía invocar algo que se resistía a ser enterrado bajo siglos de silencio. Y mientras el equipo se preparaba para regresar al cerro con más recursos, la sensación de ser observados desde la distancia se volvió imposible de ignorar. El regreso al Cerro de las Cruces se organizó con mayor cautela. Esta vez, el equipo llevó detectores de metales, cámaras infrarrojas y drones para sobrevolar la zona. Desde el aire, el cerro parecía un laberinto natural, senderos estrechos cubiertos de maleza, claros ocultos y formaciones rocosas que, vistas desde cierta altura, dibujaban figuras geométricas. «No son accidentes», murmuró Elena mientras analizaba las imágenes térmicas. «Estos patrones fueron planeados. Era como si el terreno entero hubiera sido diseñado para ocultar algo». Al iniciar las excavaciones superficiales en el área del altar, encontraron fragmentos óseos dispersos, algunos envueltos en tela podrida. Un análisis preliminar determinó que pertenecían a mujeres jóvenes. Lo más inquietante era que varias costillas mostraban cortes limpios, probablemente hechos con cuchillas metálicas. «Esto es evidencia forense directa», comentó el antropólogo forense Miguel Solís. «No estamos hablando de leyendas. Hubo mutilación sistemática». La seriedad con la que lo dijo heló el ambiente. Hasta ese momento, la investigación se había mantenido en el terreno de lo histórico. Ahora entraba en el terreno criminal. Los drones detectaron una anomalía térmica cerca de un peñasco cubierto de líquenes. Tras retirar la vegetación, hallaron una entrada tapiada con piedras. El equipo decidió abrirla. Al cabo de varias horas, lograron acceder a una cámara subterránea más amplia que la anterior. Allí, la luz de las linternas reveló un conjunto de bancas de piedra orientadas hacia un pedestal central. El lugar parecía un santuario clandestino. Sobre las paredes había pinturas descoloridas que mostraban figuras femeninas ofreciendo objetos a una deidad indefinida. Un rostro sin ojos, rodeado de halos rojos. En un rincón encontraron cofres rotos llenos de cuentas de vidrio, fragmentos de cerámica y velas consumidas. Una inscripción tallada en piedra les heló la sangre. «Sangre perpetua, linaje perpetuo». Era una confirmación explícita de que el ritual no era solo un acto de sometimiento, sino parte de un sistema ideológico que vinculaba sangre, sacrificio y poder familiar. «Esto es una liturgia secreta, no una simple costumbre», concluyó Miguel, tomando fotografías de cada inscripción.
Mientras exploraban el recinto, Elena encontró algo perturbador, una hilera de marcas en el suelo, como si se hubieran arrastrado cuerpos. Siguiéndolas, descubrieron un segundo túnel que conducía a una cavidad más pequeña. Allí había una pila de piedras formando una especie de altar secundario. Sobre él descansaba un cráneo humano, adornado con un velo amarillento. Nadie habló durante varios segundos. «Debe ser una matriarca», susurró uno de los arqueólogos, probablemente venerada como ejemplo de sacrificio. La escena parecía sacada de un museo de horrores, pero estaba intacta, preservada por la humedad y el aislamiento. El hallazgo fue reportado discretamente a las autoridades, pero la reacción fue inesperada. En lugar de apoyo, recibieron instrucciones de detener la intervención por razones de seguridad. Al día siguiente, patrullas bloquearon el acceso al cerro. Sin embargo, el equipo ya había tomado suficientes fotografías y muestras para continuar sus estudios de manera independiente. Ese mismo día, recibieron un correo electrónico anónimo con una sola frase: «No sigan excavando. El cerro es una tumba viva». El mensaje provenía de una cuenta imposible de rastrear. En paralelo, los análisis genéticos de las cintas halladas en el relicario comenzaron a arrojar resultados más precisos. Los patrones de ADN coincidían con varias familias actuales de Morelos, muchas de ellas vinculadas a negocios agrícolas y ganaderos. Cuando los investigadores intentaron contactar a algunos descendientes, recibieron respuestas evasivas o directamente silencio. Una de las familias más prominentes, los Alcázar, negó cualquier relación con los documentos y amenazó con demandas si su apellido aparecía en publicaciones oficiales. El equipo empezó a notar que sus movimientos eran seguidos. Varios autos desconocidos merodeaban cerca de sus alojamientos. En una ocasión, alguien dejó una caja frente a la puerta de la historiadora Elena. Dentro había un ramo de flores marchitas y un cuchillo de cocina oxidado. El mensaje era claro: estaban cruzando una línea peligrosa. Sin embargo, el grupo decidió no detenerse. «Si hemos llegado tan lejos, debemos continuar», escribió Elena en su diario. «Quizás esta sea nuestra única oportunidad de desenterrar la verdad antes de que alguien la entierre para siempre». Con las imágenes de los drones, lograron reconstruir un mapa tridimensional del cerro. Descubrieron que la disposición de los santuarios y los símbolos formaba una espiral perfecta, convergiendo en una zona aún no explorada, un círculo de piedras que parecía marcar un punto central. Los antropólogos sospechaban que ese punto era el verdadero núcleo del culto, el lugar donde probablemente se realizaban las ceremonias más importantes. «Lo que hemos visto hasta ahora son apenas vestigios», dijo Miguel. «El corazón de todo esto aún está escondido». Mientras preparaban una nueva expedición, comenzaron a recopilar más testimonios. Un hombre llamado Anselmo, que había trabajado como peón en la región, confesó que en los años 70 escuchó cantos en la montaña. No eran misas, eran voces de mujeres, como lamentos. «Nunca subí, porque mi padre me dijo que el que sube sin permiso no baja». Sus palabras resonaron en el equipo, que ya sentía que el cerro era más que un sitio arqueológico. Era un organismo que respiraba historia y miedo. Con cada nuevo hallazgo, la frontera entre investigación científica y obsesión personal se desdibujaba. El equipo comenzaba a experimentar pesadillas recurrentes y a sentir que sus propias vidas estaban en riesgo. Sin embargo, el magnetismo del cerro y el misterio del ritual los mantenían atados. Sabían que lo próximo que encontrarían podría redefinir todo lo que creían sobre religión, linaje y poder en esa región. El hallazgo de la cámara subterránea y los huesos desató un giro inesperado en la investigación. Entre los pergaminos encontrados había referencias a expedientes reservados, custodiados por las autoridades judiciales de finales del siglo XIX. Los documentos sugerían que, en algún momento, el culto había sido objeto de investigación oficial. Con ayuda de un archivista retirado, el equipo accedió a un sótano del Palacio de Justicia de Cuernavaca, donde encontraron cajas selladas con cera roja y sellos del gobierno porfiriano. Nadie las había abierto en más de 100 años. Al romper el sello de una de las cajas, se revelaron carpetas repletas de informes judiciales y cartas de funcionarios. Lo que más llamó la atención
fueron las transcripciones de interrogatorios realizados en 1893 a miembros de la familia Alcázar. Uno de los documentos relataba: se sospecha que la familia mantiene prácticas contrarias a la moral y la ley, consistentes en ritos de sangre, previos a matrimonios concertados. Los testigos se retractan o desaparecen. El tono burocrático no lograba ocultar el miedo entre las líneas. Varias páginas estaban manchadas de humedad y tenían anotaciones al margen en tinta negra. No continuar. Orden superior. El equipo revisó cientos de hojas en silencio, abrumado por el nivel de detalle. Había registros de desapariciones de mujeres jóvenes, todas vinculadas a la familia. Un informe fechado en 1895 describía una incursión militar al Cerro de las Cruces. Se encontró una capilla subterránea con restos humanos. Se clausuró el lugar y se selló la entrada. Orden expresa: silenciar. Aquella entrada debía ser la misma que ellos habían abierto recientemente, lo que explicaba la sensación de que el lugar había permanecido intacto durante más de un siglo. Entre los archivos había también cartas privadas de un juez llamado Pedro Urrutia, dirigidas a un colega de la capital. En una de ellas, escrita con letra temblorosa, decía: no estamos frente a simples delitos. Hay algo más profundo. El pueblo los protege, como si temiera una maldición. No sé cuánto tiempo podré sostener esta investigación sin que mi familia pague el precio. Estas cartas daban un matiz humano a lo que parecía un encubrimiento institucional. Los funcionarios no solo estaban presionados políticamente, sino que también sentían verdadero terror. El equipo encontró además fotografías en sepia de finales del siglo XIX, donde se veía a varias mujeres jóvenes con el torso cubierto por vendas gruesas. Ninguna sonreía. Al reverso de una de las fotos estaba escrito: candidata aceptada. El hallazgo de estas imágenes fue devastador. Las cartas de María y los símbolos del cerro cobraban un nuevo sentido. Aquello no había sido un hecho aislado ni un mito local. Había existido una red organizada que había operado bajo la protección de autoridades y clérigos. La historiadora Elena escribió en su diario esa noche: lo que hemos encontrado no es solo una tradición macabra, es un sistema de poder construido sobre el sacrificio de mujeres. Cada documento que abrimos es como un eco de dolor que sigue resonando. Sus palabras fueron compartidas entre el equipo y motivaron un debate. ¿Debían seguir adelante sabiendo que enfrentaban a familias que aún controlaban gran parte de la región? Mientras tanto, se descubrió que algunos de los descendientes actuales de los Alcázar ocupaban cargos políticos y empresariales influyentes. El intento de contactar con ellos fracasó. La respuesta fue una advertencia legal para que cesaran inmediatamente cualquier uso difamatorio de documentos históricos. Esa misma semana, el equipo notó que su correo electrónico era monitoreado y que algunos de sus archivos digitales habían sido borrados misteriosamente. Aún así, lograron copiar las fotografías y cartas más comprometedoras antes de que fueran destruidas. Uno de los hallazgos más perturbadores fue un cuaderno titulado Actas de la Hermandad. Allí, con un lenguaje críptico, se describía la estructura jerárquica de una organización secreta ligada a la familia Alcázar. Los nombres de las integrantes femeninas aparecían junto a títulos como Guardiana de la Sangre y Matrona de los Sellos. Cada generación parecía mantener un grupo selecto de mujeres dedicadas a perpetuar la tradición. Esto no es simple superstición, dijo Miguel Solís. Es una sociedad secreta, tan organizada como cualquier orden religiosa. Los investigadores sintieron que estaban alcanzando el núcleo del misterio. Las coincidencias entre documentos, testimonios y hallazgos físicos eran irrefutables, pero también era evidente que estaban tocando fibras sensibles que podían poner sus vidas en peligro. En una reunión nocturna, Elena propuso trasladar las pruebas más importantes fuera del estado. No podemos confiar en las autoridades locales. Si alguien quiere enterrar esta historia otra vez, lo hará sin dejar rastro. La propuesta fue aceptada. Esa misma semana, los documentos originales serían enviados a un archivo seguro en la Ciudad de México. Esa noche, sin embargo, ocurrió algo que cambiaría el curso de la investigación. Mientras guardaban los archivos en cajas, escucharon golpes secos en la puerta del almacén. Nadie estaba afuera cuando abrieron, pero sobre el umbral encontraron una hoja doblada en 4. Al desplegarla,
Leyeron una frase escrita con tinta roja. No basta con leer. Hay que ver el altar. Nadie comprendió su significado exacto, pero todos sintieron que la advertencia era real. Los ojos de Elena se clavaron en el mapa tridimensional del cerro, en ese círculo de piedras que aún no habían explorado. El mensaje parecía un desafío. Lo que habían encontrado hasta ahora, por horrendo que fuera, quizás no era más que la antesala de algo mayor. El verdadero altar seguía esperándolos, intacto, en el corazón del cerro. El equipo organizó la nueva expedición con la precisión de una operación militar. La advertencia anónima había dejado claro que aún había secretos enterrados en el cerro y que alguien vigilaba cada paso de su investigación. Salieron al amanecer, evitando atraer atención. Los drones marcaron el punto exacto, un círculo de piedras cubierto por maleza en el centro de una espiral natural de senderos. Al llegar, comprobaron que las rocas estaban dispuestas con una simetría imposible de atribuir al azar. Cada piedra estaba grabada con símbolos idénticos a los del relicario, y en el centro había una losa de granito con marcas de desgaste, como si cientos de pies hubieran caminado alrededor de ella durante generaciones. Comenzaron a excavar con sumo cuidado. A apenas 1 metro de profundidad encontraron tablones de madera carcomidos. Al retirarlos, apareció una escalera estrecha que descendía en espiral. El aire que emergía del hueco estaba impregnado de humedad y un olor metálico que recordaba a sangre seca. Encendieron linternas y comenzaron a bajar. Las paredes estaban cubiertas de mosaicos de piedra volcánica, representando figuras femeninas de rostro velado, algunas sosteniendo cuchillos, otras flores marchitas. Las imágenes parecían narrar una historia, la evolución de un culto que había sobrevivido siglos, adaptándose a la llegada de los españoles, mezclando santos y símbolos indígenas. El pasillo desembocó en una bóveda circular más amplia que cualquiera de las cámaras descubiertas antes. El techo estaba sostenido por columnas talladas con espirales que convergían en un ojo central, una figura recurrente en todos los documentos. En el centro de la bóveda había un altar de piedra negra, pulido hasta reflejar la luz de las linternas. Sobre él descansaba una urna de vidrio grueso, cerrada con sellos de cera. Dentro había trozos de tela blanca cuidadosamente doblados, cada uno manchado con lo que parecía ser sangre antigua. Un escalofrío recorrió al equipo. «Este es el verdadero altar», susurró Elena, apenas audible. Alrededor del altar había nichos tallados en la piedra. En cada uno descansaba una pequeña figura femenina esculpida en madera, todas sin ojos y con el pecho izquierdo marcado con un corte. Algunas estaban adornadas con collares de cuentas y fragmentos de cabello humano. Miguel, con voz temblorosa, murmuró: «Esto no es solo un santuario, es un archivo ritual. Cada estatua es una persona. Nadie se atrevió a mover nada. Las figuras parecían observarlos en silencio, como si cada una guardara la memoria de un sacrificio». Mientras documentaban la escena, encontraron inscripciones en el suelo en latín: «Memoria perpetua sanguinis», traducida: «Memoria perpetua de la sangre». Estas palabras coincidían con las notas del cuaderno de 1828 y con las cartas de María. Todo estaba conectado: las actas parroquiales, las fotografías, los testimonios orales. Cada pieza formaba un rompecabezas que revelaba siglos de rituales ininterrumpidos, preservados con devoción. Al acercarse a la urna central, Elena notó algo extraño. Bajo el vidrio había una segunda tapa, esta vez metálica, grabada con símbolos más antiguos, quizá prehispánicos. El diseño parecía un sello protector. «Esto no se abrió en generaciones», dijo Miguel. Decidieron no romperlo. Tomaron fotografías y escaneos tridimensionales antes de volver a sellar la urna. La intuición les decía que no debían profanar ese objeto. Antes de abandonar la bóveda, encontraron una puerta oculta detrás de una columna. Era de madera reforzada con hierro y estaba cubierta de polvo. Tras un esfuerzo conjunto, lograron abrirla, revelando un pasillo estrecho que conducía a una sala más pequeña. Allí había cofres repletos de documentos en papel de amate. La caligrafía era distinta a la de los archivos eclesiásticos. Parecía más antigua, con glifos nahuas y anotaciones en español colonial. Entre los papeles había diagramas del cerro, listados de nombres y fechas,
Y algo más perturbador, una genealogía detallada que llegaba hasta finales del siglo XX. Los investigadores reconocieron apellidos actuales. «Esto demuestra que el culto sigue vivo», dijo Elena con el rostro pálido. Al salir de la bóveda, la sensación de estar siendo observados se intensificó. El silencio de la montaña era tan absoluto que cada crujido de ramas sonaba como un grito. «Siento que alguien nos sigue», comentó uno de los técnicos. Nadie respondió, pero todos aceleraron el paso. Al llegar a la camioneta que los esperaba, notaron huellas recientes alrededor del vehículo, aunque no había señales de otras personas en el cerro. «No estamos solos aquí», concluyó Miguel mientras aseguraban el equipo. Esa noche, ya a salvo en su base, revisaron las imágenes captadas por los drones. En varias tomas nocturnas aparecieron destellos de luz entre los árboles, demasiado intensos para ser reflejos. En una de las fotos, ampliada digitalmente, se distinguía una figura borrosa de pie sobre una roca, observándolos desde la distancia. Nadie podía identificarla con certeza. Elena escribió en su diario: «Siento que el cerro nos permitió entrar porque así lo quiso. No sé qué despertamos, pero no es humano». Los documentos encontrados fueron digitalizados rápidamente y enviados a distintos servidores seguros. Sin embargo, el equipo decidió no revelar aún la ubicación exacta del altar. Sabían que cualquier filtración podía atraer a curiosos o destruir el hallazgo, pero esa decisión no los libró del peligro. Esa misma noche, Elena recibió una llamada anónima. «No toquen lo que no entienden. La sangre siempre reclama lo suyo». La voz, masculina y pausada, colgó antes de que ella pudiera responder. Los investigadores comprendieron que habían cruzado un punto de no retorno. Lo que habían visto en esa bóveda no era solo evidencia histórica, era una advertencia. Cada estatua, cada inscripción, cada pedazo de tela guardado en la urna era parte de un pacto que seguía vivo. Y mientras más estudiaban los documentos genealógicos, más claro se hacía que las familias implicadas no solo existían, muchas de ellas ocupaban posiciones de poder. El culto no era un vestigio muerto, era una red activa, silenciosa y omnipresente. Los documentos genealógicos encontrados en la cámara subterránea confirmaron los peores temores del equipo. Las familias implicadas no solo existían, sino que habían extendido su influencia a esferas políticas y empresariales del México moderno. Los nombres aparecían enlazados por líneas rojas en un diagrama que parecía más un mapa de poder que un árbol familiar. Cada generación tenía al menos una mujer designada como guardiana, un título heredado y marcado con el símbolo del ojo abierto. Las cartas y notas anexas sugerían que estas guardianas no solo preservaban los rituales, sino que actuaban como consejeras y protectoras del linaje. «Esto no murió, solo cambió de forma», comentó Elena con voz apagada mientras revisaba el último pergamino. En uno de los cofres hallaron un libro encuadernado en piel, titulado «Libro de sangre». Sus páginas, aunque frágiles, estaban sorprendentemente legibles. Allí se narraban ceremonias realizadas hasta la década de 1970, con detalles escalofriantes. Nombres, fechas, descripciones de los rituales y notas sobre la aceptación de la prueba. En las últimas páginas aparecían referencias al altar mayor y al reencuentro de la hermandad, una ceremonia descrita como el momento en que la sangre de las madres hablará de nuevo. El tono ceremonial del libro parecía escrito no para ser leído, sino para ser memorizado por las participantes. El equipo decidió trasladar los cofres más pequeños al laboratorio para analizarlos. Mientras descargaban el material, notaron que uno de los cofres tenía un compartimento secreto. Dentro había fotografías en blanco y negro, tomadas en interiores oscuros. Las imágenes mostraban procesiones de mujeres encapuchadas, portando velas, en lo que parecía la misma bóveda que ellos habían explorado. El detalle perturbador era que las fotografías tenían fechas de 1968 y 1972. Eso significaba que el culto había seguido activo incluso durante el periodo más vigilado del país. «No estamos estudiando historia, estamos estudiando a nuestros contemporáneos», murmuró Miguel. Las pruebas forenses avanzaron. Los análisis de ADN de los huesos hallados en el altar
coincidieron con linajes vivos. En al menos 3 casos, las coincidencias eran exactas. Mujeres desaparecidas entre 1940 y 1960, cuyas familias nunca denunciaron oficialmente su ausencia. El silencio no es casual, explicó uno de los genetistas. Estas familias sabían lo que pasaba. Eligieron callar. Esta revelación sumió al equipo en una sensación de impotencia. Cada hallazgo añadía horror, pero también confirmaba que la red de complicidad había sobrevivido generaciones enteras. Mientras tanto, la presión externa aumentaba. Correos anónimos, llamadas sin voz al otro lado de la línea y autos estacionados frente al laboratorio se convirtieron en rutina. Elena comenzó a sentir que los seguían incluso cuando salía a comprar víveres. Su diario reflejaba la tensión. Hay ojos en cada esquina. El cerro nos observa a través de ellos. Algunos miembros del equipo sugirieron suspender la investigación, pero el descubrimiento del libro de sangre los convenció de lo contrario. Si paramos ahora, todo esto se hundirá otra vez en el olvido, dijo Miguel. Las siguientes semanas estuvieron dedicadas a estudiar los símbolos en detalle. Un antropólogo invitado identificó similitudes con códices tlahuicas que representaban sacrificios femeninos para garantizar cosechas. Sin embargo, lo más extraño era cómo esos símbolos se habían fusionado con imágenes cristianas. Vírgenes con corazones sangrantes, ángeles portando cuchillos, cruces que parecían flechas. Este culto no es una simple tradición indígena ni una secta católica radical. Es una síntesis que sobrevivió siglos de persecución, concluyó el experto. El sincretismo revelaba no solo resistencia cultural, sino un diseño consciente para perpetuar la práctica bajo el amparo de la religión dominante. Una noche, mientras organizaban los pergaminos digitalizados, encontraron una carta escrita en papel moderno, probablemente de los años 90. Estaba firmada solo con una inicial, M. En ella, alguien advertía que la hermandad había cerrado el círculo y que ningún extraño debía volver a entrar en la montaña. La carta mencionaba a una mujer llamada Soledad Alcázar como la última matrona mayor. Según los registros públicos, Soledad había fallecido en 2003, pero nunca hubo fotografías de su entierro. El misterio se profundizaba. ¿Había muerto realmente o seguía viva, custodiando el altar? El equipo decidió regresar una última vez al cerro, esta vez con más personal de seguridad. Antes de partir, recibieron otro mensaje anónimo. El altar es un umbral. Si lo cruzan, no habrá regreso. Nadie sabía si se trataba de una amenaza o de una advertencia literal. A pesar del miedo, sintieron que estaban cerca de comprender el verdadero significado de todo. Habían hallado pruebas arqueológicas, históricas y genéticas. Ahora solo faltaba entender el propósito. ¿Por qué persistir en una tradición tan brutal durante generaciones? ¿Qué vínculo unía a esas familias con la sangre derramada? Durante la preparación de la expedición, Elena comenzó a experimentar sueños recurrentes. En ellos veía a mujeres de vestido blanco rodeándola, cantando en una lengua desconocida. Siempre despertaba con el sonido de gotas cayendo sobre piedra, aunque en la habitación reinaba el silencio. Miguel, por su parte, confesó que desde la última visita al altar sentía una presión constante en el pecho, como si llevara una carga invisible. «Es el cerro. No quiere que nos vayamos sin terminar lo que empezamos», dijo una noche mientras revisaban fotografías. El equipo comprendió que su investigación había dejado de ser un simple proyecto académico. Habían abierto una puerta que no podían cerrar, y cada paso los arrastraba más hacia el núcleo de algo antiguo, poderoso y profundamente enraizado. Lo que encontrarían en su próxima incursión no solo revelaría la verdad histórica, sino también si aquel culto seguía operando en las sombras, guiado por descendientes que, hasta ese momento, solo habían mostrado advertencias. La expedición final comenzó bajo un cielo cubierto, con una llovizna persistente que convertía los senderos en lodo resbaladizo. El equipo se dividió en 2 grupos. Uno se encargaría de vigilar el perímetro del cerro, mientras el otro avanzaría hacia el altar subterráneo. El ambiente estaba cargado de tensión. Incluso los guardias contratados miraban con nerviosismo hacia la cima, como si intuyeran que algo más que la geografía dominaba ese lugar. Elena llevaba consigo el libro de sangre,
convencida de que las claves para comprender la red de túneles estaban ocultas en sus páginas. Cada símbolo parecía corresponder a una sección del terreno, formando una especie de mapa secreto transmitido durante siglos. Cuando llegaron al círculo de piedras, la vegetación parecía haberse movido desde su última visita. Los arbustos formaban una especie de arco natural sobre la entrada, y había huellas frescas alrededor, demasiado recientes para ser de animales. Alguien estuvo aquí hace menos de 24 horas, susurró Miguel mientras revisaba el suelo. Aún así, decidieron descender. La escalera en espiral parecía más húmeda que antes, y el aire estaba impregnado de un olor intenso, a cera derretida. Al encender las linternas, notaron que en las paredes habían aparecido nuevas marcas, gotas de pintura roja formando cruces invertidas. Nadie habló, pero el miedo era palpable. La bóveda principal seguía intacta. Las estatuillas permanecían en sus nichos, y la urna de vidrio descansaba sobre el altar. Sin embargo, algo había cambiado. En el suelo había restos frescos de cera y pétalos de flores marchitas, como si alguien hubiera celebrado un ritual allí poco antes de su llegada. Elena se arrodilló frente a la urna, intentando descifrar los símbolos del sello metálico. «Esto es más que un contenedor», murmuró. «Es una advertencia». Los grabados prehispánicos parecían formar un círculo protector, rodeado de frases en latín que mencionaban el pacto y la guardia eterna. Decidieron no abrir la urna. En su lugar, exploraron la sala contigua donde habían encontrado los documentos. Allí hallaron un nuevo pergamino, aparentemente colocado recientemente. Estaba escrito en tinta negra y firmado con un símbolo, un ojo abierto sobre una cruz. El mensaje decía: «La sangre de las madres nunca se extingue. Quien rompe el silencio será marcado». Las palabras parecían dirigidas directamente a ellos. Miguel tomó fotografías rápidamente, pero el hallazgo confirmó que no solo estaban investigando un culto extinto. Había personas vivas protegiendo ese legado con una devoción inquebrantable. Mientras discutían cómo proceder, uno de los técnicos que vigilaba la entrada los llamó por radio. Su voz sonaba alterada. «Hay movimiento afuera. Sombras entre los árboles». El equipo apagó las linternas y permaneció en silencio. Desde el fondo del pasillo se escuchó un eco. Pasos lentos, firmes, descendiendo la escalera. No había duda. Alguien más estaba allí. Miguel hizo señas para que apagaran todo y se ocultaran entre los nichos. Las figuras de piedra parecían vigilarlos mientras contenían la respiración. Los pasos se acercaron hasta el centro de la bóveda y se detuvieron. Luego, el sonido de una vela encendiéndose rompió el silencio. Un resplandor débil iluminó el altar, revelando una silueta femenina encapuchada. La mujer permaneció inmóvil varios segundos, como si supiera que no estaba sola. Luego, con movimientos lentos, colocó una ofrenda sobre el altar, una tela blanca doblada con precisión ritual. Murmuró unas palabras en náhuatl antiguo antes de volver a subir la escalera. El equipo no se atrevió a moverse hasta que los pasos se desvanecieron. «Esto sigue vivo», susurró Elena, su voz apenas audible. «No solo lo protegen, lo practican». Nadie respondió. El peso de esa revelación era tan denso como el aire que respiraban. Decidieron salir en silencio. Cuando emergieron a la superficie, la lluvia había cesado y una luna pálida iluminaba el cerro. Los guardias no habían visto a nadie, pero aseguraron que escucharon cantos lejanos. El camino de regreso al pueblo fue tenso, sin una sola palabra. Esa noche, mientras revisaban las grabaciones, confirmaron que las cámaras captaron a la mujer. Su rostro estaba oculto bajo el velo, pero llevaba un collar idéntico a los encontrados en las estatuillas del altar. La imagen era borrosa, pero suficiente para demostrar que el culto seguía activo. Días después, la situación empeoró. Alguien irrumpió en el laboratorio donde guardaban las copias de los documentos. Nada fue robado, pero las cajas estaban abiertas y sobre la mesa había una única nota. «La sangre llama a la sangre. Dejen de buscar». Este acto dejó claro que eran vigilados muy de cerca. Elena sugirió enviar toda la información fuera del país. «Si desaparecemos, al menos que esto sobreviva», dijo. Miguel asintió, consciente de que estaban en el centro de una red que no dudaba en eliminar amenazas. Las semanas siguientes estuvieron marcadas por silencio.
Nadie volvió a acercarse al cerro. Sin embargo, las pesadillas se intensificaron. Elena soñaba con mujeres cantando bajo tierra. Miguel veía ojos abiertos en las sombras de su casa. Los mensajes anónimos cesaron, pero esa calma parecía más una advertencia que un alivio. Los pobladores del pueblo comenzaron a evitar a los investigadores. «No se metan más», les dijo un anciano al cruzarlos. «Aquí, la sangre manda desde antes que llegaran los curas». La investigación nunca fue publicada oficialmente. Los archivos, fotografías y grabaciones fueron enviados a servidores en distintos países, etiquetados como clasificados. El equipo se dispersó, pero todos sabían que el culto seguía operando, invisible, protegido por siglos de tradición. En la última entrada de su diario, Elena escribió: «No hay final. Lo que encontramos es apenas la superficie de algo que respira en las raíces de esta tierra. Y si algún día alguien regresa al cerro, no lo hará como investigador, sino como ofrenda». La historia quedó suspendida en un punto intermedio. Pruebas contundentes, amenazas veladas y un altar que aún guarda secretos. Nadie volvió a hablar del tema en público, pero el eco de lo que descubrieron parecía latir en cada rincón de Morelos. Las familias implicadas siguieron prosperando, y el cerro permaneció en silencio, como si esperara el momento de reclamar más sangre. El misterio no se resolvió, solo se expandió, envolviendo a quienes se atrevieron a mirar demasiado profundo.